Amigas y amigos de Sonorama, la gran señal nacional, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa, el último de esta semana y ya el primero de este mes de agosto. Estamos empezando agosto y ha volado el tiempo realmente en este año. Un abrazo muy grande a todas las personas que nos escuchan en todo el país. ¿Qué tan importante es el orgasmo en la vida sexual de las parejas? Se dice que muy importante, otras personas dicen no es tanto, lo más importante son otros aspectos de la relación. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Hablaremos hoy sobre este tema con la doctora Araí Vela. Ella es médica uróloga, especialista en medicina sexual. Nos acompaña ya. Momento de darle la bienvenida a la doctora Araí Vela, una colaboradora permanente de este programa. Me da muchísimo gusto tenerla nuevamente aquí. Hola Ara, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gis, siempre contenta de estar contigo y poder servir a nuestra gente. Muchísimas gracias. Este es uno de los temas que claro que suele generar controversia, ¿no es cierto?, acerca del orgasmo. Vamos a hablar en esta tarde, pero del orgasmo pensando qué tan importante en realidad es en la vida sexual de las parejas. Empecemos por las definiciones, ¿no es cierto? ¿Qué mismo es el orgasmo? Bueno, todo el mundo ha pensado que el orgasmo tiene una raíz griega, efectivamente, de la palabra org, que significa impetuosidad, violencia, hasta brusquedad, todo lo que se relaciona con toda esta respuesta inicialmente identificada como violenta. Uh-huh. Pero no es así. El origen de la palabra orgasmo es del sánscrito, urg y ya. Mucho más antiguo. Mucho más antiguo. Uh-huh. Y son dos palabras en realidad. Ur, que significa alimentar, y ya, que significa alimentarse. Entonces, la expresión en realidad es la unión de dos actividades: dar y recibir. Entonces, siendo de esta manera, el orgasmo es un dar y un recibir, y contrariamente a lo que se pensaba antes, que es una explosión, una cosa abrupta, en realidad es un apagón, es un abandono. Y en los momentos más bien cúspides del orgasmo, hay una desconexión total de la conciencia con el mundo exterior. Es decir, este es el origen etimológico de la palabra y me parece bien interesante, ¿no es cierto?, porque habla del contacto y de la relación mutua entre dos personas que están entregando algo de sí mismos y recibiendo también. O sea, esto es una relación, por lo tanto, en ese contexto es donde ocurre, ¿sí, no? Claro, así es. El orgasmo maravilloso es aquel que se da entre dos personas que tienen la capacidad de entregarse y de recibir también. Uh-huh. Y gracias a Dios que esta parte del cerebro, las partes del cerebro que se encienden cuando el ser humano se encuentra con la persona amada, también se apagan, porque mientras están encendidas, pues hay juicios de valores, protecciones, miedos, ansiedades, que se terminan cuando el punto cúspide del orgasmo ocurre. Desaparecen totalmente los miedos. Es una fase en la cual el ser humano está abandonado a la entrega, ¿no?, con la otra persona. Ahora, esto forma parte de la vida sexual de las parejas y ¿podrías explicar cómo es que resulta como una fase de resolución, ¿no es cierto?, de algo que ha sido un contacto previo, una exploración de los dos y la manera de proporcionarse placer también? Sí, por supuesto. Alegóricamente, el deseo sexual, por ejemplo, es una etapa de la respuesta sexual en la cual intervienen muchísimos factores neurotransmisores, eso quiere decir sustancias que actúan a nivel neurológico en el cerebro y en el resto del cuerpo. Y son, yo diría que más bien son sustancias que causan un poquito de ansiedad, como la adrenalina, la noradrenalina, incrementan la frecuencia cardíaca, incrementan la circulación sanguínea hacia la pelvis y hacia la periferia, las pupilas se dilatan, por eso dicen tanto que el amor es ciego, porque el momento en que se dilatan tanto las pupilas, pues la persona queda sin visión. También hay zonas cerebrales durante el deseo que disminuyen su actividad para que otras entonces se enciendan. Otras, por ejemplo, aquellas que producen dopamina, feniletilamina y sustancias
que van a incrementar la gana de aproximarse a la persona del objeto del deseo. Es una ansiedad, es una búsqueda, mientras que el orgasmo es la fase final de toda esta ansiedad, es la tranquilidad, es el fin de la ansiedad, es la conquista, el logro, el descanso. El logro del placer máximo posible de ser experimentado a través de esa experiencia sexual. Así es, y es totalmente humano, fíjate. Yo he estado estudiando que hay individuos que han publicado artículos en donde dicen que los cerdos tienen orgasmos larguísimos, pero no es así. El orgasmo es un evento exclusivamente humano, cortical y superior, que empieza cuando el ser humano empieza a contactarse consigo mismo y empieza tierno. El orgasmo tierno no es como el orgasmo de la persona madura. El orgasmo que puede tener un ser humano, un individuo con una persona desconocida, no es igual que aquel que puede tener con una persona conocida, con su pareja estable, con la persona que ama. Es totalmente diferente. Es como si el camino hacia la madurez sexual va con la bandera del orgasmo. El orgasmo también crece, también madura, también se vuelve muchísimo más placentero y se vuelve muchísimo más rico en su expresión química, se puede decir. Y voy a acentuar muchísimo a lo largo del programa la palabra química, porque en verdad se ha menospreciado toda actividad química que el orgasmo puede tener en el ser humano. Ahora bien, para alcanzar un orgasmo, es como alcanzar el orgasmo, es como la meta fundamental de la relación sexual. Y no sé si es que esto en realidad restringe el concepto de placer que se puede proporcionar y obtener dentro de la misma relación sexual, ¿no es cierto? Pero creo que es importante que podamos verlo dentro de ese contexto de la relación como tú estás planteando. No es lo mismo en un encuentro casual el orgasmo que se experimentará si es que es dentro de una pareja, con tu pareja, con alguien que conoces y que te conoce. Si es que esto es algo que las personas buscan como algo que hay que alcanzar, me preocupa mucho a veces que este es el fin último siempre, y quiero que tú nos expliques por qué es esta casi obsesión, este frenesí por encontrar el orgasmo, si es que es así de grandioso o no. La doctora Araibel es nuestra invitada en esta tarde, amigas y amigos. Ella es experta en medicina sexual y hablamos acerca del orgasmo y la importancia que tiene en la vida sexual de las parejas. La palabra orgasmo, nos decía ella, viene del sánscrito, ¿no es cierto? Y hay dos raíces. Ur, que significa alimentar, y ja, alimentarse. El orgasmo se trata entonces sobre dar y recibir. ¿Dar y recibir qué? Bueno, el dar y el recibir depende muchísimo precisamente del encuentro entre las parejas. Por eso yo lucho tanto por esta educación sexual que empuja a los adolescentes a que tengan actividades sexuales precoces, sin que estos muchachos hayan descubierto su madurez emocional ni hayan experimentado el encuentro consigo mismos. El momento en que tú adquieres madurez, tú sabes qué es lo que vas a entregar y cómo vas a recibir o qué es lo que esperas recibir o qué es lo que necesitas. Por supuesto que en estudios de resonancia magnética funcional se ha visto que estas respuestas orgásmicas en los adolescentes y en los jóvenes no son tan intensas ni tan placenteras como aquellas que se encuentran en los adultos mayores e inclusive en la gente de la tercera edad. Y la gente de la tercera edad tiene maravillosos orgasmos porque la actividad cerebral es inmensa cuando hay un conocimiento mutuo amplio y cuando hay un conocimiento personal amplio. Para que exista este dar y recibir, ya que se trata de una pareja de dos que están en este intercambio, se necesita entonces, de acuerdo a lo que has dicho, individuos que han sido capaces de explorar su camino del placer también de forma individual, ¿es así o no? Claro. Si es que tú a un muchacho que está en una fase de la adolescencia en la cual necesita descongestionarse, aliviarse por sus picos hormonales,
en lugar de orientarle a que se encuentre a sí mismo, a que tenga paz, a que respete su cuerpo, a que cuide de sí mismo, lo orientas a que vaya a tener actividades sexuales con preservativo, enseñándole indirectamente que la relación sexual es simplemente el pene con el preservativo, que mientras el pene tenga un preservativo no hay problema. Pero esto es lo grave de esta educación sexual, que nosotros estamos olvidando que el pene y el preservativo no son la respuesta sexual. Si efectivamente una de las partes del cuerpo que se comparte en la relación sexual puede ser la vagina y el pene, no es la respuesta sexual humana el pene y la vagina. Entonces, si tú genitalizas el orgasmo, el varón va a pensar que el orgasmo está metido dentro del pene y se acabó. Y el orgasmo es una ruta química y es una ruta emocional, porque afortunadamente los seres humanos no son solamente respuesta endocrinológica, vascular y química. De ahí que tantas veces hemos visto personas que tienen problemas neurológicos y tienen orgasmos, y personas que no tienen funciones hormonales adecuadas y tienen respuestas sexuales adecuadas. Ahora bien, para que una persona vaya haciendo este camino de maduración, y la crítica que tú haces a la educación sexual, que está enfocada netamente en una protección genital, ¿no es cierto? Y en impedir el embarazo, ojalá colocar barreras al embarazo y a las infecciones de transmisión sexual, pero ahí no se acaba todo, porque se queda por fuera este concepto de integralidad de este individuo, de este ser, de este adolescente, que se convertirá más adelante en hombre y en mujer, y que entran a un encuentro personal, íntimo, en donde son muchas otras las áreas que de conocimiento y de autodescubrimiento que tendrían que haber sido exploradas previamente. Esto es, ¿no es cierto? Claro, así, si tú no promueves que el varón o la niña se exploren, se conozcan, y al contrario, tú promueves que el niño o el varón tome anticonceptivas tempranamente, utilice métodos de barrera, lo que estás es favoreciendo que un individuo que no está completo se comparta de una manera incompleta, y de ahí la cantidad de disfunciones sexuales y anorgasmia que hay en la adolescencia. 323-9002, 323-9004 son los números telefónicos de la emisora. Si ustedes quieren hacer preguntas en esta tarde a la doctora Araibel, estamos a las órdenes. También nuestro sistema de mensajes 9098, y en Facebook Gisela Echeverría Castro es nuestra página. Aquí justamente me dicen, Esther Cobos me dice: recibo un cordial saludo desde Loja, soy una oyente fiel a su programa, ya que sus invitados son profesionales excelentes en su rama. Le envío un saludo especial a la doctorita Araí, hija de un excelente ser humano, la doctorita Pilar Mosquera, y estamos contentos de tenerla en Loja. Qué bueno, me alegro muchísimo, gracias a ustedes, y saludos y un abrazo allá en la ciudad de Loja. 103.7 FM es nuestra frecuencia. 323-9002 les decía, y 323-9004 si ustedes quieren consultar algo en esta tarde. Bien, tú has hablado de anorgasmia en la adolescencia y la frecuencia que puede existir de esta, ¿cómo se dice? ¿Entidad? Pues de este problema, de esta Problema. dificultad, es Sí. un problema, ¿no es cierto? Pero no solamente es en los adolescentes, vemos que a nivel de la vida adulta esto es algo bien frecuente. Si es que el orgasmo es tan maravilloso que dijiste que sí, y no existe, entonces produce enormes dosis de frustración en la vida de las personas. Tenemos una llamada al aire, adelante. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes, mi querida doctorita, le habla Claris. Claris, muchas gracias. De la Villaflora. De la Villaflora, gracias. Buenas tardes, señorita, un gusto saludarles y felicitándoles por este programa que ayuda a la comunidad a orientarles. Muchas Tenga gracias. la gentileza una preguntita. Claro que sí, cuéntenos. ¿Qué les puede suceder a los hijos de que porque se encuentran con un trabajo de riesgo psicológico por los horarios sumamente fuertes, en el cual no tienen opción para conseguirse una amiga, una enamorada o posiblemente una esposa, no tienen hasta el momento ninguna relación sexual? Con el tiempo, ¿qué es lo que puede pasar con las personas que va pasando los años y no se casan? Okay. Igualmente a las mujercitas, ¿qué es lo que pasa? Muy bien. Para prevenir, ¿qué se puede los padres de familia ayudarles o aconsejarles? ¿De qué forma podemos ayudarles? Muy amable. Gracias también, mi señora, por su llamada. A ver.
Bueno, pregunta. primero, sí es complicada la pregunta, pero también es importante descubrir que detrás de este trabajo que no permite el respeto al ser, hay un problema de falta de evaluación de lo que yo quiero o necesito. En la vida uno tiene que tomar decisiones importantes. Cuando uno tiene un trabajo sobreexigente, cuando uno tiene un trabajo que no le permite respirar, que no le permite vivir, que no le permite caminar por el césped, saborear de una comida tranquila, que no le permite... Conocer una persona con la que puede establecer una relación. Conocer una persona o conocer personas o conocer la vida, dormir adecuadamente, almorzar a la hora que hay que almorzar, descansar lo que hay que descansar, pues entonces hay que preguntarse, ¿está en peligro mi vida porque no estoy tomando en cuenta las necesidades de mi corazón, las necesidades de mi cuerpo? Hay que hablar con este joven y decirle, ¿el trabajo que tú estás teniendo te reporta el 100% de satisfacción o estás ahí porque necesitas cumplir con algo? El cumplimiento debe ser con uno mismo. Y cuando una persona acepta trabajos sobreexigentes es por dos razones. Porque no se da cuenta de que está dejando su vida de lado y nadie se lo ha dicho, o porque simplemente no le importa dejar su vida de lado y así va a ser feliz. Ahora, lo que plantea la señora es bien común ahora, ¿no es cierto? Estos horarios sobreexigentes, estos trabajos que muchas veces pueden ser por necesidades económicas o porque la propia persona se ha obligado a sí misma a enfrentarse a unos retos y a unos desafíos por lograr éxito, qué sé yo. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de negarse, en tal caso, a tener, por cualquier razón que fuera, a tener esta experiencia vital tan importante que es el relacionamiento humano, una pareja, conocer y descubrir la vida sexual, hacer que se amplíe esa esfera de placer, como habías explicado, que es lo que te proporciona el orgasmo, en definitiva? Las consecuencias dependen de lo que tú valores. Si es que tú estás satisfecho y feliz y realmente a conciencia te has condenado a no conocer a nadie, porque así quieres hacerlo, pues así te sentirás bien. Hay gente que prefiere estar solo, que vive solo y que no se relaciona. Y que se relaciona solo laboralmente o se relaciona con sus amigos, con su familia, pero que no quiere tener una relación estable en su casa. Pero hay otra gente que no se ha dado cuenta que estos trabajos apartan al ser humano de la posibilidad de relacionarse. Entonces, mientras no se dan cuenta, pierden la vida. Como digo, yo repito, el que se da cuenta y quiere seguir adelante, no va a ser infeliz porque es su decisión, pero el que no lo sabe hay que orientarlo y decirle esto es lo que quieres o no. De acuerdo, pero la pregunta de ella, no sé, quisiera como desmenuzarla un poco y la señora decía, ¿qué pasa? Creo que por ahí va. ¿Qué pasa si es que tú no conoces el orgasmo en tu vida? ¿Qué te va a pasar? La falta de conocimiento del orgasmo es imposible, no es compatible con la vida. A ver, pero hay vidas de celibato, por ejemplo. Hay vidas de votos que se hacen de castidad y que están de vida consagrada, suelen decir las personas religiosas, ¿no es cierto? Donde la castidad y la ausencia de contacto del cuerpo con otra, contacto carnal, por lo tanto, ausencia de conocimiento del placer sexual equivale a orgasmo, entonces no está. ¿Qué pasa? Eso es social, ¿no? Sí, ¿qué efectos puede tener? Es contra natura, ¿no es cierto? Cuando una persona decide ser célibe y casto, yo solamente te voy a decir una cosa importantísima, lo que ocurre en las personas que no tienen actividad sexual, varones, para empezar. Sí. Los varones empiezan a tener eyaculaciones espontáneas nocturnas, porque la próstata es un órgano vivo. Es un órgano que a diario produce secreciones que necesitan ser eliminadas y limpiadas en efectos de la salud prostática. Yo siempre les digo a mis pacientes, usted se suena la nariz a diario, orina a diario, defeca a diario, todas esas cosas a diario, porque hay desechos. Y la próstata que está vivo, claro. Está vivo, la próstata está viva. Entonces, nadie, ningún evento social puede irse en contra de la naturaleza. Ninguna decisión social puede irse en contra de la naturaleza. Entonces esa próstata se limpiará
de una manera refleja cuando hay erecciones reflejas por la noche. Y los orgasmos, por eso acentúo tanto que la genitalidad no es importante, los orgasmos son corticales, superiores, cerebrales. ¿Qué significa eso? La gente puede tener orgasmos dormida, soñando. Eso es inevitable. El placer existe y las personas sienten orgasmo aunque no haya una estimulación genital. Entonces, no es compatible con la vida la anorgasmia. ¿Y por qué existe entonces, por ejemplo, como mencionabas antes, en los adolescentes y también en las personas adultas? El orgasmo en el adolescente es un evento chiquitico. Ya. Es chispazo. Yo siempre comparo con este estudio maravilloso de la resonancia funcional, en la cual se hizo la investigación de cómo se prendía el cerebro cuando el orgasmo ocurría con un desconocido, a diferencia de lo que ocurre cuando la pareja es estable y es conocida. En el primer caso, el desconocido es un chispazo, como tú has dicho. Se prenden pequeñas áreas de cerebro, produce satisfacción, se producen las hormonas de la satisfacción, efectivamente. Pero cuando el orgasmo ocurre con la persona amada, conocida, con quien vives, duermes, discutes, comes, transitas por la vida, hasta las porciones del cerebro que tú en tu diario vivir no utilizas, esas porciones se encienden. Entonces, mientras más madura es la relación de pareja, mientras más madura es la persona, el orgasmo es mucho más placentero y más completo. Y por eso es el fortalecimiento de la relación de pareja a través de estos orgasmos que son maravillosos. El adolescente tiene, como ser superior, porque el adolescente no es un perrito ni un animalito, es un ser humano y tendrá una respuesta orgásmica, pero muy limitada, porque su camino social, su camino emocional, su camino sexual es muy corto. Ahora, tú has dicho antes, Ara, que el orgasmo es connatural a la vida humana, ¿no es cierto? Y que si se tratara solamente de la cuestión biológica, la persona puede experimentar los orgasmos incluso estando dormida. Así es. Pero, ¿qué pasa para que eso ocurra no estando dormido, sino consciente? Se experimenta el deseo. Así es. Hombres y mujeres experimentamos un deseo sexual que conduciría o no a esa resolución final que es el orgasmo. Ya. La masturbación forma parte de la vida sexual de las personas a nivel individual y también de la pareja. Así es. Pero es algo también que está mal visto, sancionado, criticado, que socialmente y culturalmente, a pesar de que se habla tanto de que es natural, aún sigue teniendo detractores. Sí, la masturbación es sana por el hecho de que cuando yo oriento a los adolescentes les digo que la masturbación no es un sustituto de una relación de pareja, es una necesidad natural, biológica, de aliviar la congestión pélvica. Esto en varones y esto en mujeres también, ¿no? La mujer también tiene congestión pélvica. Hay quienes plantean que el síndrome doloroso pélvico por varices pélvicas es por un exceso de congestión que no se ha resuelto en la mujer. Entonces, la masturbación apoya a quienes no pueden o no tienen una relación estable de pareja, y en este punto estamos hablando no de una relación de pareja o un sustituto de la pareja, sino de toda decisión que uno toma para cuidar de su cuerpo y de su alma. Las personas que no tienen orgasmo simplemente tienen lesiones físicas y químicas, porque el orgasmo produce aquellas hormonas y aquellas sustancias químicas que inclusive se podrían tomar, consumir, como la nicotina, la cocaína, la cafeína, y el orgasmo sanamente te da un equilibrio emocional y un equilibrio vascular, un equilibrio inmunológico, un equilibrio muscular. Hay muchísimos estudios al respecto. Hay un estudio muy interesante que dice que el varón que tiene un promedio de 2 orgasmos a la semana, no estoy diciendo novias, amantes, promiscuidad, orgasmos. Un varón que tiene 2 orgasmos a la semana tiene el 50%
de posibilidades de vivir más tiempo que un varón que no lo hace. ¿Y en el caso de las mujeres? Y en el caso de las mujeres, aquella mujer que no tiene orgasmo, pues termina con descenso del útero, el terrible prolapso uterino, porque el orgasmo es el único ejercicio que hace que se contraigan los músculos voluntarios y los involuntarios. Porque cuando habitualmente la mujer hace los ejercicios de Kegel que mandamos los urólogos para evitar el descenso de la vejiga y del útero, solo contrae los voluntarios. Pero el orgasmo hace un maravilloso ejercicio de contracción y previene el descenso de los órganos. Claro, esto sin tomar en cuenta lo que le pasa a la mujer con la leptina y la insulina. Estas son hormonas que, en el caso de la leptina, disminuye el apetito y en el caso de la insulina, mejora el uso de la glucosa, relacionadas ambas con la obesidad y la diabetes. Mejoran las mujeres su peso, la regulación del peso, y mejoran la captación de la glucosa. Por lo tanto, hay menos posibilidades de hacer diabetes y de hacer obesidad en aquellas mujeres que tienen orgasmo. 323-9002, 323-9004 y el sistema de mensajes 9098 están a su disposición. En esta tarde hablamos acerca del orgasmo y la importancia que tiene en la vida de las personas y, claro, en la vida sexual de las parejas. Acá en el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es me dicen lo siguiente. Verónica me dice así: Gisela, buenas tardes, muchas gracias por el programa. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Yo no estoy segura de haber tenido orgasmos, aunque tengo vida sexual con mi esposo, pero siempre me quedo con una sensación rara. No sé si es o no es. ¿Cómo puedo identificar y saber si es que sí los he tenido? Muchas gracias por la respuesta. Esa es una linda pregunta. Me encanta cuando existe esta pregunta porque quiere decir que la mujer quiere lograrlo. Es importante que empiece por estimularse usted mismo. Cuando la mujer se estimula, se toca, se explora, se investiga, sabe qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. El momento en que tenga un orgasmo lo va a sentir, lo va a saber, porque el orgasmo no deja una sensación extraña, sino deja una sensación maravillosa de alivio inmenso, de paz interior, que solo usted va a poder aprenderla cuando sea usted misma quien se proporcione su primer orgasmo. Tenemos una llamada al aire. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Aló? Hola, hola, hola. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla, por favor, y de dónde? Aló, buenas tardes. Disculpe, con la doctora Gisela Echeverría. Sí, a la orden, señor. Estamos al aire. Cuéntenos, por favor. Yo quiero hacer una preguntita. Lo que pasa es que yo soy de acá de La Maná. Ajá. Ya. Yo tengo un problema con mi esposa, que al momento que estamos en la cama, entonces ella no le gusta que le topen, o sea, todo le parece mal, no sé qué puedo hacer. Ok, muchísimas gracias por su llamada desde La Maná. Un abrazo para todas las personas que nos escuchan allá. Araí, cuéntanos, ¿qué le puedes decir a nuestro amigo oyente? Es bastante frecuente, muy frecuente, que la mujer evite que su pareja le toque. Y eso solamente dice que la mujer necesita tocarse ella primero. Y para que una mujer se sienta en libertad de tocarse a sí misma, necesita romper con todos esos sustos que tuvo en un momento determinado de la infancia. Yo quiero decir que antes de los 6 años ocurre la primera fase del autoerotismo. Los niños se masturban sin tener pensamientos eróticos respecto al mundo. Ni es que piensan en mujeres, ni piensan en varones, ni piensan en imágenes, ni nada. Es simplemente el placer genital por el placer genital. El origen de esta evitación ocurre en este momento. Uh-huh. Cuando las madres o los padres violentamente evitan que este actuar instintivo natural del parte niño, del desarrollo sexual natural de los niños. Necesario, eso. Cuando rompen esta intimidad, entonces el niño empieza a generar un rechazo
sobre todo las niñas, ¿no? Empiezan a generar un rechazo importantísimo al tocarse o explorarse los genitales. Entonces, es importante hablar con la señora, con la mujer que tenga este problema y buscar una ayuda para en el pasado conciliar este tipo de cosas. Aquí la ayuda tiene que ser médica o psicológica. La ayuda debe ser de dos, debe ser terapéutica, debe ser médica, porque muchas veces la mujer no conoce exactamente dónde debe sentir el placer y es el médico, el especialista, el que le orienta cómo debe ser su estimulación, pero es el terapeuta el que va a tratar su emoción. Llevo ni sé cuántos años de casado, me dicen en el 90-98. Mi esposa vive con miedos, alterada y es medio neurótica. La verdad no creo que haya tenido un orgasmo pleno. ¿Qué puedo hacer? En un estudio interesante que salió a propósito del Día del Orgasmo, que fue ayer. Ayer fue, sí. Me olvidé de comentarlo. Sí, por eso. Felices orgasmos para todos, por favor. Resulta que el 60% de los varones no saben cuándo su pareja ha tenido o no orgasmos. ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje? El 60% de varones no puede identificar si su pareja ha tenido o no orgasmos. Y eso es porque la mujer es hábil en su respuesta sexual. Ellas mencionan en más del 80% que han fingido orgasmos. Uh-huh. En el caso del señor, yo creo que es muy importante que, primero, tomar en cuenta cuántos años de relación tienen. Ni sé cuántos, dice. Eso. La relación de la pareja cambia y la respuesta sexual cambia. Y el varón pretende, muchas veces, que la señora, que la mujer tenga una respuesta sexual efectiva inmediata. Entonces pretende que tocando los genitales como si fuese un rápido timbre que va a provocar una lubricación y una excitación de la señora, ya va a conseguir una respuesta adecuada. Pero a lo largo del tiempo hay que invertir más, hay que ser más amoroso, más cariñoso y probablemente hacer más cosas de las que se dejaron de hacer a lo largo del tiempo, del transcurso de la relación de pareja. Porque la mujer, aunque tiene una respuesta sexual maravillosa, inmediata, inmensa, sí necesita, como ser social, necesita calor, necesita afecto, necesita interés. Lo habíamos dicho, lo debemos haber dicho muchas veces en los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo que trabajamos estos temas juntas, ¿verdad, Ara? La importancia que tiene el buen trato en la relación completa de la pareja, la proximidad emocional, la afectividad, la ternura, la intimidad, que son elementos que preparan un terreno adecuado y propicio para que los dos se sientan cómodos. Pero es verdad que las mujeres requerimos mucho más de estos elementos, ¿es así o no? Totalmente. Sí. Nunca hay que olvidarse que la mujer es y será mujer siempre, estrogénica, progesterona, oxitocina, apegada, abrazadora, fiel, monogámica. Aunque estemos en el siglo XXV, la mujer nunca dejará de ser la dulzura que es. Me dicen, hola doctora, le escucho en Santo Domingo, una pregunta, cuando tengo relaciones sexuales acabo muy rápido, ¿a qué se debe y qué debo hacer? Brevísima la respuesta porque nos saca del... Bueno, puede ser ¿Y ahí tienen un orgasmo? Cuando hay estos problemas hay que definir bien si es que hay un trastorno de la eyaculación. Generalmente cuando hay una eyaculación prematura, una falta de control, los orgasmos sí son pobres porque no hay una conexión. No hay una conexión. Acá tengo otra pregunta que me dicen, buenas tardes, soy casada, tengo orgasmos con mi esposo, pero también tengo orgasmos sola. Y cuando estoy sola, tengo unos 4 y con mi esposo también. Qué suertuda, ¿no? Está bien. Es una mujer multiorgásmica. Pues las mujeres pueden tener de más de 40 orgasmos en una hora, sin ningún tipo de problema. ¿Más de 40? Sí. A ver, eso tienes que explicarnos. María Mercedes Mero me dice en Facebook, Gisela Echeverría Castro, esa es nuestra página, ustedes me encuentran allí.
Ella nos dice, buenas tardes Gisela, felicitaciones a su programa, cada tema explicado en su espacio es de mucha ayuda para los oyentes. Gracias María Mercedes, me alegro mucho que así sea. Tengo más preguntas en el 9098, nuestro sistema de mensajes amigas y amigos, y el 323-9002 o el 323-9004 están a su disposición si ustedes quieren hacer preguntas. Todavía tenemos unos minuticos con la doctora Araí Vela, experta en medicina sexual, que hoy es nuestra invitada. Me dicen, en los 60 años, ¿qué es lo normal en la vida de un hombre en su actividad sexual? Bueno, en los 60 años sería maravilloso que el hombre tenga una actividad sexual promedio de 2 veces por semana. Los estudios dicen que los hombres, teniendo menos de esta actividad, lo ideal son 10 al mes. 10 orgasmos al mes, recomiendan los científicos. Aquel que tiene menos de 3 orgasmos al mes tiene más riesgo de padecer cáncer prostático por los efectos inflamatorios de la permanencia de estas secreciones. Pero además, cuando usted tiene 60 años va a necesitar muchísimo más estos mecanismos inmunomoduladores, quiere decir que regulan las defensas del organismo. Estos mecanismos, estas sustancias que favorecen la dilatación del corazón, de los vasos del corazón, que favorecen la dilatación de los vasos de los riñones y del cerebro. Cuando hay un orgasmo, efectivamente todas estas sustancias hacen que se alimenten estas partes del cuerpo. Y hay un estudio muy interesante actualmente que se está llevando a cabo en Massachusetts a propósito de que están estimulando áreas específicas en ratas, áreas específicas que se corresponden en los humanos a aquellas áreas que son las que se encienden cuando hay orgasmos. Y la estimulación permanente de estas áreas en las ratas ha provocado una neurogénesis. Esto quiere decir que las neuronas han empezado a multiplicarse por los orgasmos. Por lo tanto, si es que eso lo aplicamos, lo llevamos al terreno del cerebro humano, ¿qué beneficios representa el orgasmo? Mejoran la concentración, mejora la memoria, mejora la capacidad de retención, y muchos han propuesto que sería una gran forma de evitar el Alzheimer y otras lesiones neurológicas por destrucción de las neuronas. Esto me hace pensar que entonces, con tantas enfermedades que existen ahora, depresión, por ejemplo. La depresión, Alzheimer. Solamente pensemos en estas dos citas. El cáncer. O sea, esto me habla como de una falta, entonces, de esta felicidad que produce el orgasmo. Así es. De estos beneficios que produce el orgasmo. Y la suerte que tienen los seres humanos es que no son solo la química del orgasmo. Claro. Excelente, me dicen en el 9098, el amor, la felicidad no están en el pene y la vagina. Atentamente, Iván me dice desde Riobamba 103.7. Tenemos una llamada al aire. Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, muchas gracias. Soy Carlos. Carlos, muchas gracias. Mi problema es el siguiente. Cuéntenos. Tengo 69 años. Padezco de diabetes. Ya. Lo que me ha producido, como es cuando no se puede... Disfunción eréctil. Disfunción eréctil. Ya. Pero mis urólogos, ninguno ha tratado este tema. Solo se preocupan de que si mi próstata está en riesgo de operar o no. ¿Hacia dónde me puede orientar? Muchísimas gracias por su llamada y su consulta. Araí. El 13% de diabéticos en el mundo se han descubierto precozmente gracias a que el varón acude a la consulta con una disfunción eréctil. La incapacidad para tener una erección adecuada es una alerta. Cuando el pene no está funcionando adecuadamente, el corazón también está sufriendo. Las arterias que irrigan el pene, que nutren el pene y que hacen que el pene se erecte, son mucho más grandes que las arterias del corazón. Entonces no hay que restarle importancia, porque el pene conduce al descubrimiento de enfermedades que pueden ser fatales. Mencionan los investigadores que después del episodio de disfunción eréctil, transcurridos 5 años, se duplica la posibilidad de tener eventos miocárdicos, es decir, infartos cardíacos, isquemias, anginas e inclusive infartos cerebrales. Entonces debe consultar a un médico que le pueda tratar también las enfermedades metabólicas como la diabetes, que le están causando no solamente
el problema de subida de glucosa en la sangre, sino el problema de la erección y de su insatisfacción sexual. Claro, porque significa que una persona que tiene una enfermedad de esta no tiene por qué renunciar al placer de su vida sexual. No tiene por qué. No tiene por qué, ¿no es cierto? De eso se trata. Y en el caso de las mujeres que tengan diabetes, la diabetes, porque esto creo que tiene que ver con la pregunta que nos hacía Iván desde Riobamba. Sí, la diabetes es una de las pocas enfermedades que pueden disminuir la sensibilidad periférica, es decir, esta mujer con diabetes podría teóricamente ser una anorgásmica en el sentido de que la sensibilidad del clítoris de los genitales estaría empobrecida. Pero de ninguna manera quiere decir que esta mujer diabética esté privada de la posibilidad de tener un orgasmo. De acuerdo. Me dicen, tengo 40 años, soy muy fuerte en el sexo, lo hago 2 veces al día. ¿Es malo? Por favor, ayúdeme, soy de Guayaquil. Gracias a usted por su sintonía. 103.7 es nuestra frecuencia allá en el puerto principal, como le dicen. Bueno, el fuerte o el débil en el sexo es un término que lo escucho mucho. Así. Cada ser humano tiene su ritmo. Entonces no es que soy muy sexual o soy muy poco sexual, no. Usted es sexo desde que nace y su expresión sexual es muy personal. Entonces hay que respetarla. Con no esto, es que esté bien ni mal. Es natural para él. Es su respuesta sexual. Y me alegro si es que se siente sano así. Hola, Doc, me dice, deme un consejo. A mi mujer no le gusta el sexo oral. Y esta es una fuente de placer también. Es una fuente de placer también, pero si no le gusta hay que preguntar qué está pasando. Porque lo que falta en esa pregunta es haber sabido por qué a la señora no le gusta, qué es lo que le molesta o le disgusta. La respuesta sexual es de comunicación y cada uno es libre de expresar su respuesta como necesite. Me preguntan el número telefónico de la doctora Araí Vela, con mucho gusto se los doy, es el 247-7639, 247-7639. Estaba pensando, Araí, los beneficios entonces del orgasmo son múltiples a todo nivel. A nivel individual, físico, ¿no es cierto?, emocional también, y por supuesto en la relación de pareja. ¿Qué es lo que primordialmente se puede destacar de una pareja que tiene una vida sexual satisfactoria, que se proporciona en este dar y recibir orgasmos? Pues la intimidad. Mientras más intimidad hay en una pareja, la comunicación es mucho más amplia. Y si es que la comunicación ha sido pobre, a través de esta intimidad se abren las puertas para que haya comunicación. ¿No es al revés? No, yo siempre he pensado y he visto que cuando una pareja tiene intimidad, tiene muchas mayores posibilidades de tener éxito en su comunicación. Pero es intimidad. Nuevamente recalco, la intimidad es respeto, la intimidad es paciencia, la intimidad es amor, no es lo que yo quiero y tú lo haces, yo soporto todo, yo trago todo, yo tengo... Accedo a todo lo que sea por complacerte, aunque es. Sea a costa de mi propia insatisfacción. Así es, entonces no puede ser. Eso no es placer. Así. Eso no es placer. Cuando uno de los dos está sufriendo en la relación sexual, hay que buscar ayuda. Porque no es natural, como digo. Lo natural es tener hambre y lo natural es alimentarse, lo natural es tener sed y es tomar líquido, lo natural es respirar y sentirse vivo, lo natural es sentirse feliz. No es sano estar entristecido de manera crónica. No es lógico que la mujer, pensar o seguir repitiendo que la mujer es menos sexual y que no le gusta el orgasmo, porque es algo realmente contra natura pensar. Además me dijiste que una mujer puede experimentar hasta 40 orgasmos por hora. O sea, explícame bien eso. Así es. Me he quedado asombrada. La mujer por su capacidad hormonal, pues gracias al estrógeno, a la feniletilamina, a la dopamina, a la oxitocina, a la vasopresina, tiene muchas mayores posibilidades de tener muchos orgasmos. Mientras que el hombre necesita de un periodo de recuperación un poco más largo.
porque él incrementa la producción de unas hormonas que se llaman prostaglandinas necesarias para que vayan en el semen, y estas prostaglandinas causan un síndrome pseudogripal, quiere decir como que estuvieran con gripe, con fatiga extrema, con sueño, y por lo tanto la mezcla de su oxitocina, de su testosterona y estas prostaglandinas hacen que el varón se fatigue y quiera dormir. La mujer no produce prostaglandinas. Tengo acá algunas preguntas que no quisiera dejarlas sin respuesta ahí. Dice, doctora, una pregunta. Cuando tengo relaciones con mi esposo, tengo un líquido abundante que hasta hace que moje la cama. ¿Será normal eso? El 15% de mujeres tiene eyaculaciones, así que no hay problema con eso, a menos que esto sea una incontinencia urinaria que se diagnostica muchas veces en el curso de la relación sexual. Pero si no es orina, pues es una eyaculación. Cuando existen problemas testiculares en los hombres, ¿pueden tener orgasmos? Es una pregunta del 90-98. Sí, maravillosa pregunta, porque cuando el hombre tiene infecciones prostáticas o testiculares, puede acompañarse estas de dolor en el momento del orgasmo. Uh-huh. Entonces, si hay dolor en el momento del orgasmo, el orgasmo no se produce, o se produce un orgasmo muy doloroso. Araí, en resumen, hablar de la importancia del orgasmo en la vida quiere decir también abrirse a las múltiples posibilidades que significa el placer, ¿no es cierto? No solamente constreñido a la genitalidad, como decías al inicio, sino también a esta integralidad de los seres humanos, y no negarse a él, ni no renunciar a él, incluso si es que si es que no hay una pareja, incluso si es que hay una enfermedad, incluso en condiciones que parecería que la vida puede ser tan amarga. Esto es como una forma natural de la que el ser humano está dotado para el placer, ¿no es cierto? Sí, es una medicina natural y yo creo que es una gran bendición. Y yo creo que aquellos que cuentan con una pareja estable pueden enriquecer su relación a través del orgasmo y enriquecerse a ellos mismos. El ser humano realmente recibe muchos beneficios de esta actividad. Hasta las calorías, la forma de quemar las calorías con dulzura, con amor, con el evento orgásmico, pues puede ser maravilloso. Yo creo que tendríamos que ampliar el tema, ¿no es cierto?, para saber entonces cómo las parejas pueden ir aproximándose a ese enriquecimiento. Como siempre, gracias por tu valioso aporte al programa, por la claridad de tus conceptos y lo que eso significa para nuestros oyentes, Saraí. Gracias a ti por permitir esto. Muchas gracias. Amigas y amigos, el lunes, 15:05, como siempre, nos encontramos nuevamente en este programa. Soy Giselle Echeverría.